cámara. Okay. Estoy corriendo el otro, el audio. Dale. Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos. Solamente me preguntaba por qué me estaban haciendo eso. Es una forma de aturdirlo. El hecho de que no puedas ver, el hecho de que haya mucha gente gritándote. Ustedes son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Queremos negociar. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen. O sea, son que entre más muertos, más chavos. Tengo tantos muertos atrás de mí. Mira, yo creo que fue muy afortunado llamar a María Secco para que hiciera esta película, porque tiene un entendimiento de la imagen muy particular. Yo creo que María no se agüitó con el hecho de que íbamos a hacer una película de testimonios. Para un fotógrafo puede ser un poco frustrante eso, pero ella vio en eso un reto posible, tratar de agobiar en un espacio, y esa fue una de las premisas, por ejemplo. Generar una especie de opresión a partir de la iluminación. Ella empezó a generar una iluminación muy a partir del rebote cercano, o sea, rebote aquí, que toda fuera una iluminación básicamente de reflejo. Y logró ella algo que no me hubiera animado yo a pedir, que era integrar al personaje a partir de su vestuario, el tono de la máscara, con el espacio, como lo hace normalmente en el cine, en las películas de ficción. Después con María trabajamos estas viñetas, estas especies de puestas en escena, con una idea muy clara de contar en las imágenes de lo cotidiano, tratar de interpretar un momento en donde pareciera que la tragedia va a ocurrir o acaba de ocurrir. Entonces genera una atmósfera muy inquietante, y la verdad es que fue muy rico el trabajo, porque obligaba en el trayecto que hicimos de esta ciudad de Chihuahua a mirar con otros ojos lo que estaba en el entorno. Cuando le pides a un intérprete, a un fotógrafo que va a colaborar de esa manera con la imagen, con una instrucción así de precisa, pues se despierta una mirada, se despierta un olfato, etcétera, ¿no? Entonces, pues íbamos en la ruta y María veía algo que podía acercarse a eso, y nos bajábamos, se registraba, se entregaban las máscaras y se recreaba una situación de lo cotidiano que antecedía la tragedia o la precedía, pues, ¿no? Esa fue como esa intención. Después, María tomó decisiones acertadas, me parece, en el manejo del color y de la luz. Una de las decisiones acertadas, pese a que desde el lado de la postproducción, y yo confesando también estaba preocupado, tenía que ver con el trabajo de la subexposición de la imagen. María trabajó una subexposición de cerca de 2 pasos en la copia final. Los postproductores estaban muy preocupados porque eso sacaba de la norma de estándares en la proyección de la película. Pero logró algo que hizo de esta proyección un evento, una experiencia. El hecho de subexponer, obligar al espectador a que entre, a que dilate mucho tiempo en lo que su retina se ajusta a la oscuridad. No hay propiamente eso que pasa en el cine, que uno puede esperar la imagen luminosa para encontrar el sitio en donde se va a sentar, o que te permite mirar quién está alrededor tuyo, que pasa mucho cuando uno está en una sala. Pues la película no dio tregua de eso, entonces se genera una opresión también, un silencio muy complejo, porque no sabes qué tienes al lado. Entonces ella tomó decisiones muy acertadas. A mí me encantó trabajar con un fotógrafo, un proyecto de principio a fin, jamás lo había hecho, y creo que vale mucho la pena en proyectos que tienen esta posibilidad de controlar las cosas, de controlar muchas situaciones. Diego realmente aportó en los inicios de la película. Diego me ayudó a aterrizar algunas ideas en pluma, porque tiene una capacidad de escritura muy superior a la que yo tengo, y tiene experiencia por lo menos en los temas de violencia. Diego escribió un argumento conmigo, aunque el guión es mío, pero escribió un argumento previo. Realmente con quien yo tuve mucha comunicación directa para hacer esta película fue con Daniel Arrea.
Daniel Arrea, que tiene muchos años de experiencia también en cobertura de medios, que está empezando a hacer sus pininos en el documental también, y que es una mujer a la que yo no solo le tengo respeto, sino mucho cariño. Y fue ella mi contenedor. Fue con quien yo confrontaba las ideas, con quien de alguna manera encontraba a veces consuelo porque vivíamos experiencias similares en el oficio, y quien a mí me nutrió mucho de referentes para poder estructurar en la cabeza qué es lo que se podía contar con esta película. Y después, claro, hizo un trabajo de campo complejo y fue de las personas que más nutrió de voces esta película, junto con Carlos Cruz de Cauce Ciudadano y Carlos Espector de Mexicanos en Exilio. Ellos fueron quienes nutrieron la película. Y el trabajo con Diego fue un trabajo de un año previo, para también aterrizar formalmente cómo se podía contar esta carta a Santa Claus, que es imaginar una película, pues, ¿no? En eso comenzó mi colaboración con Diego. Mira, yo creo que las sociedades de hiperconsumo, una de las cosas que más pisotean son los sistemas de valores de las sociedades. Y México vive una sociedad de hiperconsumo, en donde todo es tasable, con plata. Quizás Los Ladrones Viejos era una visión mucho más romántica, que habla de la semilla de la corrupción o los vínculos del Estado o las fuerzas policiales con el crimen, en una estructura de país completamente distinta, en donde los sistemas de valores tenían un poco más de solidez. Todo esto es previo a 1968, ¿no? Entonces es un mundo completamente distinto, ¿no? Por supuesto que lo que ha generado una sociedad como la mexicana ha sido tal cual, que todo es tasable, incluso la vida, y la vida puede valer 200 pesos. Y la persecución por el culto, más bien el culto al individuo, esa persecución aspiracional que nos enseñan a todos en un sistema tan deshumanizado como el capitalismo que vivimos aquí. No quiero decir que todo el capitalismo sea equivocado, sino creo que el que vivimos aquí hace que lo primero que se revienten sean los valores, porque le dicen al que no tiene que no es nada, y entonces aquel que cree que no es nada, pues también quiere ser, y tasa todo. El fin justifica sus medios. Entonces, por supuesto que hoy no hay ningún tipo de, no solo respeto a la vida, no hay ni siquiera vergüenza al escarnio público. Por eso tenemos los gobernantes que tenemos, porque les da exactamente lo mismo. No importa quién tiene acusaciones serias de corrupción, queda lo mismo. No les importa, ya lograron lo que estaban buscando y pueden irse a vivir a cualquier otro país a disfrutar la fortuna. Eso pues nos habla de una sociedad inmoral. Yo creo que México tiene una sociedad profundamente inmoral, confundida en sus esquemas, ¿no? En el sistema de lo que tiene que ser importante. Y el crimen pues no escapa de eso. Por eso el crimen es tan deshumanizado, porque quizás en un tiempo el crimen respondía a intereses ideológicos. Todo es fin de Guerra Fría y nos podríamos ir a tomar unas cervezas para eso, pero todo es el fin de este equilibrio que permitía un mundo con ideas. Hoy la idea que nos quieren vender permanentemente es que tienes que ser exitoso y tienes que tener plata. Y si no tienes plata y no eres exitoso, entonces no eres nada. Y eso es un error gigantesco. Por eso hay un testimonio para mí muy valioso, que es lo que recibe un joven sicario por quitarle la vida al otro, y lo que recibe es un Audi. La imagen de lo que ese Audi representa es la imagen de lo que persigue el político, el cirujano plástico, el abogado, el editor de periódicos, y vele sumando. Esa imagen es lo que hace que en este país se opere con absoluta impunidad. No es distinto lo que ese muchacho quiere a lo que quiso Javier Duarte, ¿no? En Veracruz, para nada. Es exactamente lo mismo. Lo que persiguen y los métodos también, ¿no? Mira, yo lo que he apreciado en este oficio, en este tiempo, es que es uno de los momentos en donde yo soy más o menos mejor persona, cabrón. O sea, muchas de las cosas que no logro hacer en mi cotidianidad las puedo hacer aquí.
O sea, en este trabajo yo soy capaz de escuchar al otro, de dar tregua, pausa, de no interrumpir, de ser paciente, tolerante, muchas de las cosas que no soy capaz de hacer en mi vida cotidiana. Entonces, cuando tienes además un grupo de personas que han pasado por lo que han pasado todos ellos, no queda sino escuchar. Y creo que también lo que he aprendido es que una buena entrevista, al menos para los documentales que me gusta hacer a mí, pues tienen que ser un monólogo. No necesariamente tiene que establecerse un diálogo, y eso solo se consigue permitiendo que el otro hable y escuchando lo que el otro tiene que decir, porque también yo he ido encontrando algo particular que pasa cuando hay comunicación así, que después de ciertos minutos de hablar con libertad, la gente empieza a hablar realmente de lo que vale la pena. Como que hay una abstracción y como que el otro se olvida de que está rodeado de no sé cuántas personas y realmente empieza a hablar de lo profundamente importante. Entonces, pues he aprendido a soltar una pregunta que sé que puede solamente abrir una cantidad de respuestas largas y no necesariamente inducir la conversación. Y yo creo que eso al final termina sintiéndose en la pantalla y regala los silencios que regalaron ellos, porque también creo que revivir las experiencias que ellos vivieron no es fácil y hay que permitir ese tiempo para que el otro salga de la catarsis que acaba de vivir. Ese revivir es doloroso, no solo para las madres de desaparecidos, también para aquel que jaló el gatillo, porque pues, también él tiene sus propias pesadillas, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es algo que vale la pena hacer, escuchar lo que el otro tiene que decir. Para eso se hace la película, básicamente se hace para eso, para escuchar lo que el otro tiene que decir. Quizás yo estaba más bien queriendo experimentar cosas. O sea, no es lo mismo hacer una película, una primera película, que hacer una película casi 18 años después. Entonces, claro que yo sentí en algún momento que me estaba aburriendo el oficio, como nos pasa un montón. Entonces quería imponerme a mí mismo una serie de complicaciones que hicieran que yo tuviera posiciones más delicadas éticamente, por ejemplo, o decisiones formales que hicieran que yo fuera incluso cuestionado. Es un ejercicio también que tiene que ver con el paso del tiempo en el oficio. Entonces, la película lo exigía, pero quizás quien más necesitaba que fuera así era yo, no necesariamente el tema ni la película. Es sí un ejercicio egoísta quizás, pero la forma narrativa de esta película responde mucho más a preocupaciones que yo tenía que a las necesidades que el propio tema me estaba imponiendo, como el manejo, el uso, el cuestionamiento de la verdad en el documental, como el elemento en donde radica, o el ejercicio en donde radica la empatía, o el acto de fe que es proyectar una película que hace que el espectador simplemente crea o no crea lo que está pasando en la pantalla. Cuando se habla eso desde el cine de ficción quizás es un lugar común, cuando se habla desde el documental no necesariamente. Entonces esas son las razones por las cuales esta película tiene esta forma. Mira, Daniela, que es alguien a quien te decía que respeto y quiero mucho, fue el primer acercamiento que yo tuve con Daniela. Daniela tenía esta voluntad de hacer una película como No se comió la eternidad, y habló conmigo de eso mucho antes de involucrarnos con La libertad del diablo. Quizás yo me involucré antes con su película que ella con la mía, pero había algo que a mí me resultaba muy intrigante en la película de Daniela, que era romper este lugar común de lo que se supone es ser la víctima o familiar de un desaparecido, que tiene obligadamente para el orden de lo social que vivir eternamente buscando a su familiar. Y me sorprendía mucho un discurso de dos mujeres que lo que pedían a gritos era olvidar para poder seguir viviendo. Eso, por supuesto, podía ser muy cuestionado desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones de grupos forenses civiles, o desde la sociedad misma. El periodismo, por ejemplo. El periodismo, por ejemplo. Frente busca ese tipo de Exactamente. notas. Entonces, sin duda, quise apoyar un proyecto que hablaba una cara bien distinta de lo que es vivir con una historia de desaparición forzada en la familia. La historia de dos mujeres que lo que buscan es olvidar me hacía mucho sentido a mí. Y pues esa fue la principal razón por la que entré a un proyecto con Daniela, porque uno podría creer o no en su trabajo periodístico,
pero yo no sé si me hubiera involucrado en una película de desaparición forzada que contara exactamente lo mismo que hemos visto. Eso fue para mí ese es el gran mérito que tiene la película de Daniela, por ejemplo. Ahora, yo me involucré desde la búsqueda de financiamiento posible, por supuesto produciéndola, pero sobre todo de manera personal, yo más bien intenté aportar en la estructura de la película, en el periodo de montaje, en la construcción de la narrativa. Es ahí en donde yo entré y estoy seguro que voy a ayudar a que la película sea vista en México. Mira, yo normalmente tengo la posibilidad de pasar mucho tiempo con la gente antes de meter una cámara, pero en este caso no se podía, porque yo iba a trabajar con gente que o vive anónima, o vive oculta, o es criminal. Y también por protocolos de seguridad yo no hurgué mucho, yo solo conocía sus apodos. A mí me entregaban un perfil y yo todavía sin conocerlos muy bien decidía si sí o si no. Mi contacto era muy breve. El trabajo previo era de todas las otras fuentes que mencioné antes, pero mi trabajo era muy, muy breve. Quizás por eso es que difícilmente esta película pudo ser la primera. Ya una película en donde el oficio a mí me jugó a favor. El haber trabajado muchos años en esto me ayudó porque entonces tenía mucha más calma y mucho menos nervio de estar frente a alguien que jaló el gatillo y saber qué preguntarle, saber qué hablar con él. No creo que lo hubiera podido hacer en los primeros años que empecé a trabajar, ¿no? Mi contacto fue así con ellos. Yo no sabía que tener mucha información no solo me vulneraba a mí, sino que los vulneraba a ellos. Entonces fue algo muy inmediato. Fue muy, muy inmediato. Yo ni siquiera hablé con ellos por teléfono previamente ni nada. Yo los conocía así como te estoy conociendo a ti hoy y les veía el rostro 2 minutos en lo que les contaba que iba y después olvidaba sus rostros. De muchos de ellos no recuerdo los rostros, que eso es algo pues interesante en el trabajo que yo he hecho siempre. Para mí también fue interesante, pues, ¿no? Aquí no es un documental que pidiera la intimidad. Y la intimidad se logra por la posibilidad de anonimato y por la metodología de rodaje también, ¿no? Que les dio calma y les hizo sentir que podían hablar con libertad absoluta.